Hola con todos. En esta ocasión me voy a referir a los elementos de la obligación tributaria, no sin antes dar a conocer el concepto que establece nuestro Código Tributario al respecto. Dispone que la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado y las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes y responsables de aquellos al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Primer elemento hace relación al vínculo jurídico personal. Jurídico, nos tenemos que referir necesariamente al principio de legalidad. No existe tributo si no está preestablecido en una ley. Entonces, es necesario la existencia de un cuerpo jurídico normativo que establezca los hechos, los actos, los contratos, los negocios, las situaciones y actividades que darán nacimiento a las obligaciones tributarias. Personal tiene que ver con los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria. Quien responde por los tributos son justamente los que tienen la calidad de individuos de la especie humana. Es decir, a ellos la administración tributaria exigirá el pago de los tributos, no a las cosas, no a los bienes, sino a los titulares del dominio de esos bienes. En segundo lugar, los sujetos de la relación jurídica tributaria, pues tenemos por una parte el activo y por la otra el pasivo. El activo se lo conoce también como administración tributaria. Tiene tres clases en nuestro país. La central, que es o comprende justamente el Estado ecuatoriano. Un ejemplo de ellos lo tenemos al Servicio de Rentas Internas, que se encarga de la recaudación de los impuestos dentro del territorio nacional. Tenemos la Administración Tributaria Seccional, que se encarga de los tributos que corresponden a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales principalmente. Y en la actualidad a los distritos metropolitanos. Y en tercer lugar, una administración tributaria de excepción. Como ejemplos podríamos citar la Superintendencia de Bancos y de Compañías y la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. Como contraparte tenemos al sujeto pasivo. Este a su vez se clasifica en contribuyente y en responsable. El contribuyente tiene que pagar una deuda propia por sus actividades, por sus bienes, de los cuales tiene el dominio o la propiedad. Y los responsables, en cambio, son las personas que responden por una deuda que no es de ellos, que no es de un tercero, pero lo actúan porque son representantes legales de estas. Por ejemplo, un padre respecto de los tributos de un menor de edad, un gerente, un administrador, un representante legal de una sociedad o una compañía. También tenemos otra clase de responsabilidad, que es la calidad de adquirente de bienes o sucesores. Cuando se adquieren bienes, por ejemplo, una herencia, nosotros también estamos heredando los tributos del causante. Entonces, los sujetos de la relación jurídica tributaria son el activo, acreedor, y el pasivo, deudor. ¿Cuál es la condición para que exista la obligación tributaria? Es la verificación del hecho generador previsto por la ley. He citado 4 ejemplos. El impuesto predial, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, grava el dominio o propiedad de los bienes inmuebles. Entonces, el dueño de una casa responderá por el impuesto predial. Se está verificando dentro del hecho que genera el pago del impuesto predial. El dueño o el propietario de un vehículo también tendrá que pagar el impuesto a los vehículos motorizados. Entonces, quien se configura dentro de la obligación tributaria es quien realiza ese acto o ese hecho o tiene esa calidad. Dicho de otra forma, quien no tiene un vehículo no tiene obligación tributaria del impuesto predial. Otro ejemplo, la actividad comercial. Un supermercado, compra, venta de bienes de consumo masivo. Se gravará el impuesto a la renta siempre y cuando sus ingresos superen la fracción que para cada año se establece en la ley. Asimismo, tendrán obligaciones con los gobiernos municipales con relación al impuesto de patentes municipales por la realización de una actividad comercial y también el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales cuando esta actividad esté obligada a llevar contabilidad. Otro ejemplo sería una actividad personal o profesional, liberal. También gravaría algunos impuestos. Por ejemplo, un profesional del derecho, de la arquitectura, tendría que pagar el impuesto de patentes municipales en los municipios. Y si sus ingresos superan en el año la fracción que para cada ejercicio económico
ser determinado, también tendrían que pagar el impuesto a la renta. En conclusión, la obligación tributaria consiste en la aportación, en la entrega de dinero que hacemos los ciudadanos, los miembros de la sociedad, al Estado ecuatoriano, siempre y cuando realicemos un acto, un hecho, un contrato, una actividad o un negocio que esté establecido en la ley como configurador o generador de un tributo. Muchas gracias por su atención.